Bienvenidos una vez más a nuestro estudio de escatología bíblica. Estamos ya entrando en una parte muy importante y final ya de nuestro estudio, como lo es en esta ocasión el análisis al pasaje del capítulo 20 de Apocalipsis, pasaje en el cual se encuentra explícitamente el concepto de los 1000 años, el periodo de 1000 años, o popularmente llamado el milenio. Recordad que comenzamos nuestro estudio en el primer video presentando las 4 posturas escatológicas y cómo éstas se organizaban o se definían en virtud de este milenio que aparece acá en el capítulo 20 de Apocalipsis. Pues bien, durante todo el transcurso del estudio hemos constantemente hecho alusión a este milenio, hemos hablado de las posturas premileniales, postmileniales, ¿no es cierto?, del reino de Cristo acá en la tierra, según esta comprensión. Pues bien, ahora entonces, después de todo lo revisado, creo que estamos ya en condiciones de poder abordar este pasaje ya de manera definitiva, y el objetivo de este video entonces es poder ya dar claridad y confirmación para poder aceptar o no la idea de que después de la venida de Cristo seguiría un reino de 1000 años acá en la tierra. Bien, en videos anteriores ya hemos analizado este pasaje también desde el punto de vista premilenial, recordando cuando presentamos las 4 escuelas de interpretación del Apocalipsis. En la ocasión que presentamos la escuela futurista, ahí también yo me dediqué a analizar este pasaje de acuerdo a la visión premilenial de cómo ellos esperan que este milenio continúe después de la segunda venida de Cristo. Como ya analizamos ese pasaje desde el punto de vista premilenial, contrastamos también sus ideas con la Biblia misma. En esta ocasión vamos a presentar el mismo pasaje de Apocalipsis 20, pero desde la postura amilenial. Si bien es cierto, invertimos bastante tiempo en presentar primero, como dije, estas 4 escuelas de interpretación del Apocalipsis, como también la interpretación del paralelismo progresivo, pero creo que con el tiempo invertido en la comprensión de ese análisis, de esa interpretación, ahora va a ser mucho más sencillo, mucho más fácil poder comprender y de ese modo aceptar o no la idea de un milenio acá en la Tierra a través del análisis a este pasaje. Así que con todo lo que ya hemos analizado de la escuela idealista, me refiero, vamos a ver cómo entonces acá encontramos armonía, cómo todo fluye fácilmente en la comprensión de este pasaje. Vamos entonces a comenzar, y como siempre lo hemos hecho, primero vamos a presentar el pasaje completo de Apocalipsis 20 tal como aparece escrito en la Biblia, para luego ir analizándolo por partes. El capítulo entonces dice como sigue: Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bien, esa entonces es la lectura de los primeros 10 versículos del capítulo 20 de Apocalipsis. Como ya hemos analizado anteriormente varios pasajes de la Biblia, nos damos cuenta que en una primera lectura general y superficial, sin duda hay bastante información. Se habla de un periodo de 1000 años, se habla de una atadura de Satanás, se habla de que vio tronos, vio almas, Juan, ¿no es cierto?, que se sentaron con Cristo y vivieron y reinaron por 1000 años. Luego también habla, ¿no es cierto?, de juicio, que Satanás sale a engañar. Hay mucha información, por lo tanto es importante ahora, ya con todo lo que hemos revisado, poder ubicar cada una de estas señales, estas ideas, ¿no es cierto?, estos acontecimientos, ubicarlos en su lugar específico. Bien,
Siguiendo el método y esquema del paralelismo progresivo, que dedicamos 3 videos, ¿no es cierto?, a poder comprender esa interpretación idealista del Apocalipsis, la cual corresponde a la postura milenial. Bajo ese esquema, entonces, ahora resulta mucho más fácil, como dije, poder comprender este pasaje. Apocalipsis 19, del 19 al 21, nos ha llevado al final de la historia, al día del juicio final, el capítulo anterior. En Apocalipsis 20, por lo tanto, regresamos al principio de la dispensación actual. Recordemos que lo que más se enfatiza en esta escuela idealista, esta interpretación idealista del Apocalipsis y sobre todo el paralelismo progresivo, la idea de que el libro está dividido en secciones paralelas. Ya presentamos, como dije, esa aplicación, ese análisis, así que espero que los que estén viendo este video ya hayan visto esa presentación para que puedan comprender de qué manera se va a interpretar ahora este pasaje. Y como dijimos, a grosso modo, eran 7 secciones paralelas que involucraba todo el libro, y acá Apocalipsis 20 al 22 responde a la última sección del libro, la cual también involucra toda esta era, este tiempo entre ambas venidas. Por lo tanto, acá al comienzo del capítulo 20, según esta interpretación, comenzamos nuevamente a hablar o abordar lo que está aconteciendo entre estas dos venidas de Cristo. Es por eso entonces que se dice que en Apocalipsis 20 regresamos al principio de la dispensación actual. Así, la conexión entre los capítulos 19 y 20 es semejante a la conexión que existe entre los capítulos 11 y 12, ya que también era el paso de una sección a otra y también la división mayor del libro. En el capítulo 11 pasamos al 12 y también hay una sección ahí, una división natural del libro. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 11:18, recordemos que anunciaba el tiempo de juzgar a los muertos. Capítulo 11, versículo 18. Ha llegado el fin en ese capítulo. Sin embargo, en el capítulo 12, nuevamente, volvemos al principio del periodo neotestamentario, porque Apocalipsis 12:15 describe nuevamente, ¿no es cierto?, el nacimiento, la ascensión y la coronación de nuestro Señor. De la misma manera, con el capítulo 20, empezamos de nuevo. Recordemos que el capítulo 19 ya describió, ¿no es cierto?, lo que era la venida de Cristo en gloria y majestad. Puntualmente el capítulo 19, del versículo 11 en adelante, se describe a aquel que venía en el jinete blanco, ¿no es cierto?, con justicia, juzga y pelea, una descripción vívida de lo que es la segunda venida de Cristo, y termina, ¿no es cierto?, con el juicio final, y acá en el capítulo 20 nuevamente nos trae al comienzo de esta era. William Hendrickson, ¿no es cierto?, el autor del libro Más que Vencedores, en donde se propone esta interpretación del paralelismo progresivo, señala: solamente será necesario recordar el orden de sucesión. La primera venida de Cristo es seguida por un largo periodo de tiempo, el cual Satanás permanece atado. Este a su vez es seguido por el poco tiempo de Satanás, en el cual será liberado. Y el poco tiempo de Satanás es seguido por la segunda venida de Cristo, es decir, su venida para el juicio. Debe quedar claro, dice él, para cualquiera que lea con cuidado Apocalipsis 20, que los 1000 años anteceden a la segunda venida de nuestro Señor para el juicio. No se describe esta segunda venida para el juicio hasta que llegamos al versículo 11, ¿ya?, del capítulo 20. Es claro entonces que la teoría de los premileniales está en contraposición a los hechos aquí, señala Hendrickson. Es decir, incluso que para aquellos que optan por interpretar el libro, ¿no es cierto?, en una forma literal y cronológica, aún así el orden de los acontecimientos descritos en este capítulo puntual ya dejan claro que los 1000 años anteceden a la segunda venida de Cristo para el juicio final, porque se describe en el capítulo 20, versículo 11 recién, el juicio final, donde dice que también vio a uno que venía en las nubes con un trono para juzgar. Entonces, de todos modos, el milenio está mencionado en este capítulo, pero está al comienzo del capítulo, y en el versículo 11 ya recién se habla del juicio final de su segunda venida. Además, la conjugación con la que comienza este capítulo 20, es decir, vi, cuando dice vi a un ángel que descendía del cielo, entonces comienza con la conjugación vi. Esto señala una nueva visión. Esta comienza con la imagen de un ángel atando a Satanás por un periodo extenso pero completo de 1000 años. Lo primero entonces que hay que destacar es la presencia de un notorio lenguaje figurado en todo el pasaje, del capítulo 20 me refiero. La mayoría no tiene problemas en aceptar que la llave del abismo, la cadena, la atadura a Satanás y la prisión son elementos simbólicos. La controversia se genera al tomar los 1000 años de manera literal o simbólica dentro de este contexto. En relación al periodo de 1000 años, Anthony Oekema señala: el libro de Apocalipsis está lleno de números simbólicos. Parece muy probable, en consecuencia, que el número 1000
que se usa en este pasaje no deba ser interpretado de un modo estrictamente literal. Sabemos que el número 10 significa plenitud, y visto que 1000 es 10 a la tercera potencia, podemos pensar que la expresión 1000 años es una representación de un periodo completo, un periodo muy largo de duración indeterminada. Podemos llegar a la conclusión que este periodo de 1000 años se extiende desde la primera venida de Cristo hasta muy poco tiempo antes de la segunda venida. La mayoría no tiene objeción en aceptar, ¿no es cierto?, que la llave del abismo, la cadena, la atadura de Satanás, la prisión, todo eso son elementos simbólicos. Pero a pesar de que todos aceptan de que fue algo simbólico, como Juan lo vio en esta visión, sí de todo modo persisten mucho, ¿no es cierto?, en tomar los 1000 años como algo netamente literal, ¿no es cierto?, y en real. Entonces igual eso ya da para pensar si los 1000 años se menciona dentro de toda esa descripción del pasaje, que tiene bastante lenguaje simbólico. Es bastante extraño solamente tomar los 1000 años como algo literal. Bien, con respecto entonces ahora a la atadura de Satanás, vamos entonces a comenzar analizando esa primera parte del pasaje donde se habla de la atadura de Satanás. Este es un tema bastante importante dentro de esta interpretación porque ha sido motivo también de criticar bastante esta postura y no darle credibilidad, porque se piensa que es imposible aceptar que Satanás esté atado durante esta era, durante este tiempo, entre ambas venidas, ya que de alguno o de otro modo, ¿no es cierto?, los cristianos estamos advertidos de la lucha contra el enemigo. Vemos cómo Satanás constantemente igual hace su manifestación, cómo ha perseguido a la iglesia. Entonces para muchos cristianos en primera instancia es difícil aceptar o comprender, ¿no es cierto?, que Satanás se encuentra atado. Yo también me incluyo bajo este pensamiento inicial. Yo también tenía conocimientos vagos de muchas posturas escatológicas, y cuando escuchaba hablar de esta idea de que Satanás estaba atado durante este periodo, también se me hizo difícil al principio comprenderlo, pero sin embargo, como siempre he dicho, es importante profundizar en los detalles. Esta atadura a Satanás ha sido motivo de discrepancia para muchos que no aceptan la idea de concebir a Satanás atado durante este periodo entre las dos venidas de Cristo. Como dije, ese pensamiento igual muchos aún lo tienen, y en primera instancia, como produce rechazo, ya inmediatamente como que descartan toda esta interpretación o toda esta postura. Es por eso que dentro de la objetividad, la idea es poder profundizar. Si realmente queremos conocer la verdad, es nuestro deber profundizar en los detalles para poder finalmente tomar una decisión clara y fidedigna si vamos a aceptar o vamos a rechazar cierta manera de comprenderlo. Para analizar entonces esta atadura de Satanás, es oportuno considerar dos preguntas. Primero, ¿en qué sentido se encuentra atado Satanás según la descripción de este pasaje? Y segunda pregunta, ¿hay evidencias en el resto de la Biblia que puedan confirmar esta interpretación? Vamos entonces a analizar este pasaje, esta descripción de esta atadura de Satanás bajo estas dos preguntas. Bien, la mayor crítica a la primera pregunta, ¿no es cierto?, ¿en qué sentido se encuentra Satanás atado o no?, es que no se puede concebir a Satanás atado en esta era luego de ver a diario su actuar en el mundo y luego que la misma escritura nos advierte de sus peligros y acechos. Para ello se citan los pasajes, por ejemplo, de 1 de Pedro 5:8, que dice: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Además de otras evidencias en las que se observa a Satanás afectando a los cristianos. Por ejemplo, en 2 Corintios 12:7 leemos: «Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera». Eso lo dijo Pablo, ¿no es cierto?, a los corintios. Y también tenemos el pasaje en 1 Tesalonicenses 2:18 que leemos: «Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó». Sin duda, con nuestro razonamiento natural y con estos textos como evidencia, es difícil en primera instancia comprender esta idea. ¿Ya? Sin embargo, volviendo al texto de Apocalipsis 20, con más atención se puede percibir que el pasaje no señala una atadura al 100%, dejando impedido o inhabilitado a Satanás en todo su actuar. El texto es explícito en señalar que, vamos a revisar nuevamente el texto, dice: «Y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años.
y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. De este modo se comprende que la atadura simbólica de Satanás con una cadena fue para que no tuviese ya más facultad de engañar a las naciones como lo hacía en el Antiguo Testamento, desde la caída de Adán hasta la venida de Cristo. Así vemos, por ejemplo, que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas, dice Juan 1:5. Cuando Cristo vino, ¿no es cierto?, Él traía la luz. ¿Por qué? Porque el mundo estaba, ¿no es cierto?, inmerso en las tinieblas. El mundo estaba, ¿no es cierto?, en poder del príncipe de este mundo, que era Satanás, ¿no es cierto?, hasta que Cristo vino y Él trajo la luz. Se comprende que la atadura de Satanás representa su impedimento de destruir a la iglesia y el avance de la evangelización en el mundo. Además se nos viene a la mente, ¿no es cierto?, el pasaje cuando Jesús mismo le dijo a Pedro, ¿no es cierto?, en Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí también Cristo entonces está confirmando que a partir de su primera venida se estaba instaurando la iglesia, ¿no es cierto?, y las puertas del Hades no prevalecerán. Por mucho que el Satanás se esfuerce y sea insistente en perseguir, en estorbar al pueblo cristiano, de todos modos no podrán prevalecer, no podrán aplacar a la iglesia, no podrán destruirla. También como alcance, ya que muchos piensan que aquí Cristo estaba hablando de Pedro, que sobre él edificó la iglesia, hay un juego de palabras ahí porque Pedro significaba piedra, cuando Jesús le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, haciendo la analogía que su nombre significaba piedra, pero después dice sobre esta roca, en el fondo él, ¿no es cierto?, edificaré mi iglesia, hablando de él, que Cristo es la roca, ¿no es cierto?, que cesaron los edificadores y ha venido a ser piedra angular, ¿no es cierto?, pero Cristo está hablando de que la iglesia estaba cimentada en él. Hizo la analogía con Pedro porque se llamaba Pedro, lo cual también significaba piedra, pero una piedra más pequeña. Pero Cristo le dice, y sobre esta roca, hablando de él, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo sabía que Satanás estaría atado para poder impedir que la iglesia siguiera creciendo. Oikema señala, poco antes de su ascensión, Cristo les dio a sus discípulos su gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso está en Mateo 28:19. Uno puede muy bien, dice Oikema, imaginarse a sus discípulos en aquella ocasión formulando una pregunta inquietante. ¿Cómo es posible que hagamos esto si Satanás continúa engañando a las naciones como lo ha hecho en el pasado? En Apocalipsis 20, 1-3, Juan da una respuesta tranquilizadora a esta pregunta. Parafraseada su respuesta dice algo así: durante la era del Evangelio que acaba de ser introducida, Satanás no podrá continuar engañando a las naciones como lo hiciera en el pasado, porque él ha sido atado. En consecuencia, durante todo este periodo, ustedes, discípulos de Cristo, podrán predicar el Evangelio y hacer discípulos de todas las naciones. Sin duda podemos ver a Satanás insistentemente haciendo lucha a los cristianos y estorbando el trabajo espiritual de la iglesia. Sin embargo, con todas las herramientas y recursos de los cuales se ha valido, las dos bestias y Babilonia, no ha podido ni podrá detener el avance de la iglesia y que el Evangelio llegue a cuantos debe llegar. Al seguir la historia de la iglesia apostólica hasta nuestros días, nos deja de sorprender la manera como ha sobrevivido a tantos ataques e intenciones de Satanás a través de tantos medios para destruirla y detener su avance. Y cuando parecía que finalmente su propósito se lograría, hemos visto cómo el poder del Evangelio ha vencido toda lucha y aún a costa de muchos mártires que entregaron sus vidas por amor a Cristo, esto no ha impedido la expansión del Evangelio y el cristianismo. Por el contrario, la historia muestra que mientras más padecimientos y muertes de cristianos se producían, la fe de los fieles crecía y alcanzaba a muchos más. Esto, creo, es la mayor evidencia de que efectivamente durante esta era Satanás ha estado en cierto modo impedido de destruir completamente a la iglesia como quisiera. De ese modo entonces se entiende que esta atadura simbólica de Satanás fue exclusivamente, como señala el pasaje, para que no engañase más a las naciones. En cierto modo fue atado, fue restringido su actuar. Eso no quita que Satanás está impedido de poder manifestarse de uno o de otro modo, pero como dice acá el pasaje, fue impedido para que siguiese engañando a las naciones como sí lo hacía antes que viniera Cristo. Recordemos, insisto, desde Adán hasta la primera venida de Cristo, el mundo estaba gobernado, ¿no es cierto?, por Satanás. Solamente Dios se revelaba o se manifestaba puntualmente a la nación, al pueblo de Israel, ¿ya?, por el cual estaba protegiendo, ¿no es cierto?, el linaje por el cual vendría el Mesías. Es por eso la necesidad que Dios fue tan tajante con ellos
fue tan celoso con ellos, les dio, ¿no es cierto?, su ley para poder protegerlos, y el mandamiento que más enfatizaba no contaminarse, ¿no es cierto?, con el resto de las naciones, que eran todas paganas, que tenían dioses paganos, porque estaban todos en tinieblas, en oscuridad, bajo el dominio de Satanás. Por lo tanto, a partir del Nuevo Testamento, la primera llegada de Cristo, es ahí donde la luz vino al mundo, ¿no es cierto?, y Satanás entonces es impedido de poder seguir engañando, y no puede estorbar que el Evangelio, que la luz de Cristo, llegue a los hombres. De ese modo se comprende entonces que la atadura de Satanás no es una atadura 100%, la cual lo deja impedido de actuar, sino que simplemente es una atadura en cierto actuar de Satanás, como lo es engañar a las naciones o el impedir que el Evangelio se siga propagando. Bien, en relación a la segunda pregunta, con respecto a esta atadura de Satanás, que decía si acaso hay evidencia en el resto de la Biblia que puedan confirmar esta interpretación de que Satanás se encuentra atado en esta era, es importante entonces contrastar cada interpretación del Apocalipsis, como dijimos, a la luz de lo que dice el resto de la Biblia. En esa línea entonces debiéramos tener evidencia bíblica neotestamentaria que confirmara que con la primera venida de Cristo se produjo esta atadura de Satanás que nos señala Apocalipsis 20. Hallamos varios pasajes en el Nuevo Testamento que nos dan esta misma idea, incluyendo palabras de Cristo mismo. Vamos entonces a revisar pasajes que también nos dan evidencia de que Satanás se encuentra en cierto modo impedido o atado durante esta era, sobre todo con la primera venida de Cristo. En Mateo 12, 28, 29 leemos: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Es interesante notar que la palabra que Mateo usa para describir que el hombre fuerte es atado es la misma palabra que se usa en Apocalipsis 20 para describir la atadura de Satanás, el vocablo griego dea. Se relaciona entonces la atadura del hombre fuerte con la venida del reino de Cristo en su primera venida. Se puede encontrar aquí un paralelo con Apocalipsis 20 entonces del 1 al 3. Recordemos que en este pasaje estaban acusando, ¿no es cierto?, a Jesús de que echaba fuera demonios en nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces Cristo acá, ¿no es cierto?, contraargumenta diciendo que si él, por el Espíritu de Dios, echa fuera los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios. Y luego añade, ¿no es cierto?, cómo es posible que alguien pueda entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata. Haciendo alusión entonces que de algún modo él, con su llegada, Satanás fue atado, ¿no es cierto?, y de ese modo ahora Cristo está conquistando, la luz conquista a las tinieblas. Tenemos otro pasaje en Lucas 10, 17 al 19, que dice como sigue: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En esta ocasión, la caída o atadura de Satanás está relacionada directamente con la actividad misionera de los discípulos de Jesús, ¿no es cierto? Como comprender cómo Cristo, de manera metafórica, ¿no es cierto?, señala que él veía a Satanás caer como un rayo, ya no quizás físicamente, pero sí a través, ¿no es cierto?, del ministerio, el actuar de los discípulos que iban por el mundo, ¿no es cierto?, y ellos testificaban cómo hasta los demonios se sujetaban, ¿no es cierto?, en su nombre. Jesús entonces relaciona ese avance del ministerio de sus discípulos con la caída, ¿no es cierto?, o la atadura de Satanás, ¿ya? Por lo tanto, él dice, ¿no es cierto?, que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Por qué? Porque Jesús mismo veía, ¿no es cierto?, simbólicamente a Satanás cómo cayó y cómo fue atado. Ahí tenemos entonces otra alusión a la atadura entonces de Satanás bajo el ministerio de Cristo y los discípulos. Otro pasaje también lo hallamos en Juan capítulo 12 del 31 al 32, que dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, dice Cristo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El verbo que se traduce acá, echar fuera, ekbalo, es un derivado de la misma raíz que la palabra utiliza en Apocalipsis 23, y lo arrojó, bayo, al abismo. Nuevamente vemos entonces cómo Cristo mismo hace una relación, ¿no es cierto?, con respecto a su llegada, al comienzo de su ministerio, y cómo eso también afectaba, ¿no es cierto?, al príncipe de este mundo. Dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
lo mismo que leemos en el capítulo 12 de Apocalipsis, la guerra que hubo en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, y no salió más lugar para el dragón en el cielo y fue arrojado a la tierra, ¿no es cierto? Y luego Apocalipsis 20 nos señala que después que fue arrojado también fue atado. Y por eso que Cristo dice, y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora que el enemigo fue atado, Cristo puede sin duda atraer a la gente hacia él. También en las epístolas, una serie de pasajes enseñan la destrucción del poder de Satanás por los acontecimientos de la primera venida de Cristo. Así, por ejemplo, también en Colosenses 2:15 leemos, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vemos entonces cómo acá Pablo hace la alusión de que con la venida de Cristo se despojó a los principados y a las potestades. Los despojó, ¿no es cierto?, del poder que tenían sobre este mundo, sobre los hombres. Con la primera llegada de Cristo se despojó de ese poder. Luego tenemos el pasaje de Hebreos 2, 14, 15, que dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Otra alusión claramente, ¿no es cierto?, a que como Cristo destruyó, ¿no es cierto?, los poderes del enemigo a través de su muerte. Cosa que dice, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esa tiniebla, esa oscuridad en la que estaba todo el mundo, ¿no es cierto?, a excepción de los judíos que venían con el trato de Dios, todas las naciones estaban en tinieblas. Por eso Cristo con su muerte, ¿no es cierto?, destruyó el imperio de la muerte al diablo y liberó, ¿no es cierto?, liberó a los que estaban cautivos en tinieblas. También tenemos la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, que dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Otra alusión entonces que con la llegada del Hijo de Dios, en cierto modo, las obras del diablo fueron deshechas, fueron estorbadas, fueron impedidas. Y finalmente tenemos el paralelo también en Apocalipsis capítulo 12, de versículos 5 al 10, como ya lo mencioné anteriormente. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Si nos damos cuenta ahora, podemos adquirir una comprensión mucho más significativa de este pasaje, de esta batalla que hubo, ¿no es cierto?, en el cielo, de este dragón que fue lanzado fuera. Dice que quien acusaba, ¿no es cierto?, día y noche a nuestros hermanos, haciendo una memoria con lo que leemos en el libro de Job, como nos narra Job también, ¿no es cierto?, de que a pesar de la batalla, de la guerra que hubo inicial en el cielo, donde Satanás fue, ¿no es cierto?, arrojado con la tercera parte de los ángeles, aún así también tenía facultad, ¿no es cierto?, en esa época, Satanás de presentarse incluso frente a Dios, de entre todos los hijos de Dios. A veces igual, ¿no es cierto?, ahí dice Job que Satanás también se presentaba delante de Dios, incluso acusaba a los hijos de Dios, estaba constantemente, ¿no es cierto?, acusando de pecado, de falta, porque él tenía el dominio sobre el mundo, ¿ya? Por eso que acá dice que después que Cristo vino, ¿ya?, con la ascensión del Hijo, que la mujer, ¿no es cierto?, dio a luz cuando nació el Mesías, y con su ascensión, ¿no es cierto?, con la obra que él hizo, con su muerte, con su resurrección, ¿no es cierto?, con la sangre derramada en la cruz, y con su ascensión al cielo, entonces de ese modo ya fue expulsado Satanás, el dragón que acusaba a los hijos de Dios, porque ahora, ¿no es cierto?, todos los que estamos en Cristo, los que hemos aceptado su obra, tenemos remisión de pecados, tenemos redención de nuestras faltas, y a través de Cristo, Dios, ¿no es cierto?, nos ve justificados. Es por eso que ya no tiene mérito alguno Satanás para poder acusar a los hijos de Dios, porque vino uno, el Hijo de Dios mismo, Cristo, ¿no es cierto?, el Mesías, y dio su vida
por los hombres, por la humanidad que le acepte. De ese modo Satanás fue impedido después de la primera venida de Cristo de nuevamente acercarse a Dios o tener lugar en el cielo para acusar a los hijos de Dios. Entonces vemos cómo acá fue lanzado, ¿no es cierto?, al cielo y fue expulsado del cielo sin lugar ya a seguir acusando, y eso está netamente ligado con la primera venida de Cristo. ¿Ya? Entonces acá dice en Apocalipsis 12 que fue lanzado fuera, y en Apocalipsis 20 también nos señala que encima fue atado, fue impedido de poder seguir engañando a las naciones como lo hacía en el tiempo pasado. De ese modo entonces la atadura o el encadenamiento de Satanás que se describe en Apocalipsis 20 del 1 al 3 significa por lo tanto que durante la era del Evangelio, en la que ahora vivimos, la influencia de Satanás, aunque ciertamente no aniquilada, está restringida de tal manera que no puede impedir la difusión del Evangelio por las naciones del mundo. Debido a la atadura de Satanás, durante la era presente, las naciones no pueden conquistar a la iglesia, sino que la iglesia está conquistando a las naciones. Si bien el pasaje solo describe a un ángel que descendía del cielo con una cadena para atar a Satanás, no especificando a qué ángel se refiere, sin embargo, por lo revisado en capítulos anteriores, cuando hablamos de la inminencia de la venida de Cristo, esa doctrina, y también cuando vimos el pasaje de Tesalonicenses que dice que hay quien al presente lo detiene con respecto al misterio de iniquidad y las tuas del hombre de pecado, podemos ver que podría tratarse del arcángel Miguel, como también lo presentamos en su momento, quien es mencionado en la sección paralela de Apocalipsis 12. De ese modo entonces en Apocalipsis 12 vemos a Miguel luchando contra el dragón y echándolo fuera del cielo. Como en el capítulo 12 Juan describe en parte esa batalla y señala a Miguel, en el capítulo 20 solo se limita a mencionar la atadura de Satanás por un ángel. De este modo estos pasajes podrían fluir perfectamente con las palabras de Pablo en 2 de Tesalonicenses. Entonces, ahora recordando ese pasaje que en su momento igual lo mencionamos de manera sutil, yo presenté las posibles interpretaciones que le dan al pasaje de Tesalonicenses 2, haciendo alusión a quién es el que al presente lo detiene. Muchos dicen que es la iglesia, otros dicen que es el Espíritu Santo, y yo también presenté la opción de que fuera el arcángel Miguel, ¿ya? Y que el que lo detiene significa que está, ¿cierto?, actualmente teniendo a Satanás restringido o lo tiene atado por este periodo de 1000 años. De ese modo entonces vamos ahora nuevamente a recordar ese pasaje y revisarlo bajo estos nuevos antecedentes y vamos a ver cómo todo puede fluir perfectamente. En aquel pasaje entonces de 2 de Tesalonicenses 2, 6, 8 leemos lo siguiente: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, aquel el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Uniendo entonces estos pasajes, incluido Daniel 12, podemos asimilar las palabras de Pablo de la siguiente manera: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué cosa? La atadura de Satanás, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Cuando los 1000 años se cumplan, dice Apocalipsis, Satanás será suelto de su prisión. Apocalipsis 20, 7. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, nos dice Daniel en el capítulo 12:1. Perfectamente puede atribuirse a lo mismo, el periodo de tribulación previo a la segunda venida, cuando Satanás será liberado. Sigue Pablo diciendo: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Como leímos, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, está presente el misterio, ¿ya? Luego dice Pablo: solo que hay quien al presente lo detiene. Ojo, ese quien habla de una persona, ¿no es cierto?, un pronombre personal. Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Nuevamente leemos en Daniel: en aquel tiempo se levantará Miguel, ¿ya? Luego continúa Pablo: y entonces se manifestará aquel inicuo. Leemos: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Podemos incluso perfectamente bajo esta comprensión ahora comprender o asimilar que aquel inicuo que habla Pablo, que muchos atribuyen que es el anticristo, puede perfectamente referirse a Satanás mismo, el dragón, cuando será liberado, ¿ya? Aquel inicuo. Luego continúa Pablo diciendo: a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Leemos en Apocalipsis que dice: y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Apocalipsis 20, 7 a 9.
Y también Daniel termina, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Daniel 12:1. Entonces, uniendo estos tres pasajes, Daniel 12, Apocalipsis 12, Apocalipsis 20 y 2 Tesalonicenses 2, vemos perfectamente cómo todo puede fluir y armonizar perfectamente, que es la atadura de Satanás, quien al presente está deteniendo el actuar de este inicuo, ¿no es cierto? El misterio de la iniquidad dice, está en acción, pero hay quien al presente lo detiene. Entonces eso perfectamente tiene armonía con todo lo que hemos leído. De ese modo entonces podemos comprender en qué sentido Satanás se encuentra atado, y como vimos hay bastante evidencia a favor de esta comprensión, de esta interpretación, tanto en las palabras mismas de Cristo como también en las epístolas de los apóstoles. Por otro lado, si negamos esta interpretación, nos damos cuenta que una atadura futura y provisional de Satanás solo se halla en la interpretación premilenial de este pasaje de Apocalipsis 20, pero carece de fundamento o confirmación en el resto de la Biblia. Entonces, si efectivamente Satanás fue atado o será atado para ellos, ¿no es cierto?, hay que buscar evidencias, y como hemos revisado, hay evidencia bastante sustentable para creer que Satanás, con la primera venida de Cristo, fue impedido, fue atado en cierto grado, en cierto sentido. En cambio, si pensamos que después que Cristo venga, recién ahí, Satanás será atado por 1000 años, no hay respaldo bíblico para aquella interpretación, más allá de pensar, ¿no es cierto?, que ese pasaje es premilenial y que eso continúa después, y bajo esa interpretación premilenial solamente, que Apocalipsis 20 viene después de Apocalipsis 19, por lo tanto, de manera cronológica, tendría que interpretarse que después de la segunda venida de Cristo recién ocurre esos 1000 años y Satanás es atado. Pero fuera de esa comprensión premilenial de este pasaje, como dijimos, no hay otra evidencia bíblica que respalde esa idea. Bien, de ese modo entonces vamos a concluir este primer video, donde hemos ya presentado el pasaje de Apocalipsis 20 y hemos analizado en detalle lo que es la atadura provisional de Satanás, ¿ya? En el siguiente video entonces vamos a continuar analizando lo que sigue de este pasaje. Acá solamente vimos los versículos del 1 al 3 de Apocalipsis 20. En el siguiente video vamos a analizar los versículos del 4 al 6, donde efectivamente se habla del periodo de 1000 años. Así que ahí vamos a hablar de la primera resurrección, segunda muerte, nuevamente la idea del milenio acá en la tierra y cómo puede interpretar esta primera resurrección. Nos vemos entonces en el siguiente video. Muchas gracias por su atención y que Dios cada día nos dé su gracia, nos dé sabiduría, como hemos dicho siempre, para poder comprender su mensaje y ante todo valentía para aceptar la enseñanza que nos dejó. Nos vemos entonces en el siguiente video. Muchas gracias por su atención. Bendiciones.